Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis qué son los enlaces UTM? ¿Sabéis que son una herramienta muy útil para tus campañas de marketing? ¿Sabéis que te pueden ayudar para saber si tus redes sociales traen tráfico de calidad a tu página web? Pues bien, en este vídeo te mostraré qué son los enlaces de seguimiento UTM y cómo te pueden ayudar a mejorar tu marketing en las redes sociales. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Una cosa muy importante para los profesionales del marketing, para los influencers o para las marcas es probar y variar constantemente nuestras estrategias en las redes sociales. Algo muy importante si queremos mejorar nuestro éxito en ellas. Pero para analizar con precisión tus redes sociales necesitas un poco más que las propias analíticas de estas redes. Con ello no tienes suficiente. Lo que debes usar sin ningún tipo de duda son los enlaces de seguimiento, los llamados UTM. Pero, ¿qué son los enlaces de seguimiento UTM? Pues bien, no sé si te has dado cuenta alguna vez cuando navegas por internet, que hay unos enlaces, unas URLs un poco largas, rollo así. ¿Te suenan, verdad? Pues su función es la de ayudarte en el seguimiento y analítica de los usuarios que clican esos enlaces. Y es que con estos códigos podrás conocer todo sobre el tráfico que llega a tu página web desde cualquier enlace, independientemente de que los enlaces sean de YouTube, Facebook, Twitter, un anuncio social o un mensaje por email. Así, si los enlaces que pones en tus publicaciones en las redes o en cualquier sitio son UTMs, Google Analytics recogerá todos los datos y te los mostrará de manera más sencilla. Mola, ¿eh? Al final, los enlaces de seguimiento de UTM son URLs que tienen varias piezas de código adjuntas, llamadas parámetros UTM, que en última instancia te ayudan a rastrear cada enlace con gran detalle. Y un enlace de seguimiento UTM se ve así. Además, este es un enlace que usaré en este mismo vídeo para saber cuánto de lo que veis este vídeo clica el enlace para ir a la web de Easy Promos. Como puedes ver, comienza con el enlace que deseas compartir en este caso, aquí easypromosapp.com, y luego sigue con varios parámetros UTM. UTM Source, que es la fuente, en este caso Easy Promos TV, UTM Medium, que es el medio, en este caso enlace de descripción, porque es un enlace que pondremos en la descripción de este vídeo, UTM Campaign, que es la campaña, en este caso vídeo UTM, que lo hemos puesto porque para saber que usuarios vienen de este vídeo que hablo de los UTMs, y no en otro, y como podéis ver, algo muy descriptivo. Pero, ¿qué son estos parámetros UTMs? Pues bien, para comprender realmente qué son los enlaces de seguimiento UTM y cómo funcionan, debes comprender qué significa cada parámetro UTM. Ya os lo he explicado un poco, pero ya veréis. Así, si deseas rastrear de dónde proviene tu tráfico específicamente, más allá de solo Facebook, Twitter o cualquier otra red social que estés usando, tendrás que proporcionar un valor específico a cada dato, tanto para fuente o UTM Source, que será la fuente exacta de tu tráfico. Por ejemplo, un grupo específico de Facebook, un vídeo en concreto de YouTube, como sería en este caso, o una campaña en WhatsApp, da igual. Básicamente, puedes ir tan lejos como desees y así rastrear la fuente exacta de tu tráfico. Algo muy importante para saber si aquel tweet que hiciste trajo posibles clientes a tu página web, por ejemplo. Pero aparte, cuando creas tu enlace UTM, también tienes la opción de agregar un medio como un parámetro UTM, es decir, el tipo de tráfico que estás recibiendo. Por ejemplo, puede ser el tráfico en redes sociales, el tráfico de marketing de tu email, el tráfico en tus blogs o el enlace que está en la descripción de este vídeo de YouTube. Y bueno, el tercer parámetro UTM que puedes usar en tus enlaces es campaña. Esto, como su nombre indica, se refiere a la campaña de marketing que estés llevando a cabo. Por ejemplo, si esta URL la has creado para promocionar tu sitio web, en este caso puedes poner como campaña promoción de la web. O si deseas probar diferentes estrategias en redes sociales, puedes nombrar tu campaña como prueba, que te ayudará a rastrear los resultados de tus diferentes pruebas. Y en este ejemplo que te estoy diciendo, aquí pongo vídeo UTM, porque es este vídeo el que hablo de UTMs en concreto. Si fuese un vídeo que hablase de las novedades de Facebook, pondría novedades Facebook.
Así, cuando yo lo lea en Google Analytics, sabré si alguien de vosotros clicó el enlace y fue a parar a la web de Easy Promos. Pero, ¿hay algún otro parámetro que debas conocer? Pues a ver, estos 3 parámetros son los más comunes, ya que tienden a ofrecer la mayor parte de la información que necesitas para realizar un seguimiento preciso de una campaña o prueba. Sin embargo, algunas herramientas te permiten agregar más parámetros personalizados, para que así puedas crear cualquier parámetro UTM que necesites personalmente, así como también la opción de parámetros dinámicos, que son muy interesantes ya que estos parámetros dinámicos te permiten a la herramienta de turno realizar cambios en tus enlaces UTM automáticamente, según donde estés compartiendo este enlace. Es decir, si el enlace lo comparte en Facebook, Twitter e Instagram, el enlace se cambia automáticamente para cada red social. Pero seguro que os estaréis preguntando, ¿cómo se rastrean estos enlaces UTMs? Pues bien, para ver cómo funcionan tus enlaces de seguimiento UTM, todo lo que necesitas es tener una cuenta en Google Analytics, algo por otro lado imprescindible en cualquier web. Además, como sabéis, Google Analytics es gratuito. Y para ver el rendimiento de estos UTMs, solo tienes que entrar en Google Analytics, ir a la pestaña Adquisición y luego en Campañas. Y entonces podrás ver los resultados de cada uno de tus enlaces. Aquí dentro podrás ver información básica sobre tu tráfico web, como la cantidad de tráfico que recibes de cada enlace, o así como la calidad también de este tráfico. Es decir, cuál es la tasa de rebote, cuántas páginas se vieron por sesión en promedio, la duración media de la sesión y así un largo etcétera. Además, también podrás hacer un seguimiento de tus conversiones para cada enlace o campaña. Es decir, si el usuario luego de clicar tu enlace hizo alguna acción en tu web. Pero para hacer esto, primero necesitas crear objetivos de conversión en Google Analytics, algo nada complicado. Y una vez que hayas establecido estos objetivos de conversión, puedes ver las personas que se registran en tu web, en tu lista de correo electrónico, los visitantes que visitan tus páginas de destino y también los visitantes que buscaron tu página de contacto, por ejemplo. Así podrás realizar un seguimiento preciso de las conversiones, algo que te será de gran utilidad, ya que una cosa es atraer usuarios a raíz de un enlace, de una URL, y otra cosa es que cuando la persona vaya a tu web realice alguna cosa, como puede ser una compra. Además, esto te será de gran ayuda en tus pruebas, así como para medir también el éxito en tus redes sociales. Pero, ¿por qué usar enlaces UTMs? Pues bien, este tipo de enlace son perfectos para probar diferentes estrategias, ya que te dan más información sobre tu tráfico que cualquier analítica regular, ya que estas ofrecen información bastante básica, como cuánta gente entra en tu web vía Twitter y cosas así, pero no te dice cuál es el enlace que más éxito ha tenido, por ejemplo. Y es que los enlaces de seguimiento UTM pueden indicarte muchas cosas. Por ejemplo, qué grupos de redes sociales generan más tráfico, qué comentarios en tus anuncios generan más ventas, o qué perfiles sociales generan más conversiones. Sin embargo, hay innumerables posibilidades cuando se trata de pruebas en redes sociales, porque para casi cualquier cosa que quieras probar, puedes utilizar los UTMs. Y por ejemplo, otra forma de usar este tipo de enlaces es medir el retorno de la inversión en redes sociales, ya que te permiten hacer un seguimiento de los enlaces con mucho más detalle. Imagínate que tienes una campaña en medios sociales, por ejemplo, un anuncio en Instagram, pues puedes usar el enlace de seguimiento UTM para rastrear toda la campaña. Pero bueno, sí, JJ, mucho hablar, pero ¿cómo creas estos enlaces UTM? Pues sí, ya toca, os he explicado por qué usarlos y cómo usarlos. Pero ahora falta decir cómo crearlos. Pues bien, hay varias herramientas. Por ejemplo, el generador de URLs de campañas de Google. Y es que el propio creador de URLs de campaña de Google fue creado para ayudar a los anunciantes a rastrear sus campañas con mayor precisión. Sin embargo, también puedes usarlo para crear tus propios enlaces UTM y así usarlos como lo desees. La herramienta es bastante sencilla y fácil de usar y además, y eso es importante, gratis. Para empezar, necesitas la URL que quieres rastrear. Después de eso, solo debes agregar un parámetro, la fuente, pero también puedes agregar el medio y la campaña, lo que os he explicado anteriormente, para así hacer un seguimiento más preciso de tus resultados. Además, también tienes la opción de agregar los parámetros de término de campaña y contenido de campaña, pero en estos casos solo son relevantes para los que hagan anuncios en Google AdWords, por ejemplo. Pues bien, una vez que agregues todos los parámetros, solamente tienes que tirar para abajo, darle a guardar y engancharlo donde quieras. ¡Vamos, chupado! Otra opción para crear enlaces de seguimiento UTM es con la aplicación Agora Pulse.
que ya que es una herramienta de gestión de redes sociales, tiene algunas características especiales y específicas para ellas. Y es que puedes crear el enlace en el momento que publiques o programes una publicación en esta herramienta. Además, puedes agregar tantos parámetros UTM personalizados como necesites. Incluso te ayuda a cortar ese enlace con Bitly para que estos enlaces no sean tan largos y las URLs sean más bonitas. Y finalmente, puedes usar parámetros UTM dinámicos para ayudarte a ahorrar tiempo. Además, siempre que prepares una publicación que tenga un enlace, puedes activar el seguimiento UTM y simplemente agregar los parámetros que desees. Fuente, medio o campaña, como también te dije anteriormente. Y además, puedes crear tus propios parámetros personalizados directamente en la ventana de publicación. Antes también te he mencionado la opción dinámica. Esta también está disponible aquí, que es una función que te puede ahorrar mucho, pero que mucho tiempo, ya que está especialmente diseñada para aquellos que estén activos en varias redes sociales a la vez. Así, si deseas rastrear el mismo enlace en diferentes cuentas o redes sociales, selecciona dinámico y la herramienta cambiará automáticamente la red social o el perfil social en el parámetro UTM, para que así puedas rastrear los resultados con mucha precisión, incluso si lo estás compartiendo en más de 5 perfiles sociales diferentes. Otra buena herramienta es el Social Media Poster de la aplicación SEMrush. SEMrush es una herramienta de publicación y programación de redes sociales que también tiene una función UTM incorporada, y por lo tanto puedes usar esta herramienta para planificar tu calendario en redes sociales con anticipación, así como para publicar y programar publicaciones. Además, su constructor de UTMs es muy fácil de usar, ya que una vez que agregues un enlace a una de tus actualizaciones, solo debes seleccionar UTM para crear tu configuración y agregar este enlace. Para ello, es obligatorio que proporciones el nombre de tu campaña, pero también puedes agregar un medio de campaña si lo deseas, así como también una fuente de campaña, o si lo prefieres, puedes dejar que la herramienta trabaje por ti y hacer que encuentre la fuente automáticamente. Y hay otras herramientas, por ejemplo HotSuite, que también tiene una herramienta muy potente para realizar enlaces UTMs. Y es que, como os he dicho al principio del vídeo, cualquier plataforma de redes sociales incluye análisis integrados, que está muy bien, ojo, ya que estos te ayudan a realizar un seguimiento de las métricas clave, como los me gusta globales o otros KPIs interesantes, pero al final no te dan una visión completa de cómo fluye el tráfico a tu sitio web desde esta red social, y menos cómo un visitante se convierte en cliente. Pensad que el 87% de los directores de marketing de las compañías Fortune 500, las más potentes del mundo, dicen que no pueden probar que el marketing en las redes sociales les atrae nuevos clientes. Un dato abrumador. Por lo tanto, debes comprender tanto el panorama general, es decir, lo que lleva a las personas a tu página web, como también los pequeños detalles, es decir, qué contenido específico es el que lleva a las ventas de productos u otras conversiones a tu página web. Y para ello, lo mejor sin duda son los enlaces UTM. Y bueno, como conclusión, solo deciros que los enlaces de seguimiento UTM pueden ser unas herramientas extremadamente poderosas para cualquier marketero, influencer o empresa que quiera hacer campañas en redes sociales. Solo necesitas aprovecharlos en su máximo potencial, y eso solo se aprende jugando con la herramienta. O sea, que no solo sirve ver este vídeo, ya que cada caso es diferente. Necesitáis investigar, meter las manos en el barro y hacer muchas y muchas pruebas para ver así qué contenido en redes sociales te ayuda a generar más ventas, tener más suscriptores o que lean más artículos en tu blog. Así que utiliza los enlaces de seguimiento UTM siempre que estés realizando una campaña en tus redes, para que así puedas obtener con precisión el éxito y el retorno de la inversión de estas campañas. Además, también puedes probar los UTMs para probar constantemente nuevas estrategias en tus redes sociales, como qué tipo de publicaciones funcionan mejor en términos de tráfico, participación o conversiones, o en qué redes sociales debes enfocar tu atención y recursos, para así saber qué campaña funciona mejor para tu audiencia particular. Y nada más, espero haberos ayudado con todo este tema. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha ayudado? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte, darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de las razones para crear un canal en YouTube, y en este os hablo de cómo elegir la mejor agencia digital para tu empresa. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.